Perfecto. Muy bien, pues estos son los recorridos que yo he ido haciendo por los Estados Unidos para documentar lo que es el libro Presidio, y va todo unido. Realmente no he hecho una investigación separada. Esto llevo 10 años allí investigando y al final lo que haces es juntar mucho. Aquí en el día que me roben el ordenador me hacen un apaño, porque ahí va metido años y años de investigación, y hay como, pues no sé, si digo una cifra estaré mintiendo porque puede ser mucho más, o 20.000 fotos, vídeos, todo el patrimonio. Entonces eso es mucho material y no nos da tiempo a ponerlo en una presentación así de este tiempo, y pues bueno, va a ser... Vamos a empezar, voy a empezar desde la Florida, desde el este hacia el oeste. Se va a quedar mucho en el tintero, o sea, esto es la punta del iceberg, se queda muchísimo en el tintero, tanto que los Estados Unidos son más herederos de España que de los británicos. Lo único que los británicos pues trajeron el inglés, que por cierto no es idioma oficial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen un idioma oficial. Cuando se amplió la Unión hacia el oeste, había tantos estados que hablaban español que no pudieron meter el inglés, como no está recogido en su Carta Magna como idioma oficial de los Estados Unidos. Entonces, cuando alguien se pone muy pesado allí que no estás hablando inglés, pues ¿de qué me estás contando, no? Esto es lo que hay que decirle. Empezamos por la Florida. Lo que tenemos en la Florida pues es... lo que van a ver también es una crítica, no es solo un repaso así muy bonito del patrimonio, sino es una crítica a cómo se está haciendo por parte de ellos y qué es lo que están haciendo. Lo que vemos es mucho Ponce de León por todas partes. Ponce de León es que es el conquistador simpático, es el que no mató a nadie. Entonces, y andaba medio loco como Don Quijote buscando molinos y, ¿verdad?, buscando la fuente de la eterna juventud. Y esto pues les resulta simpático, no ahora ya tanto, pero sí en esa época, en la primera mitad del siglo XX, en la que el americano todavía como que defendía a España de alguna forma, ¿no? Se basaba más en conquistadores que en cualquier otra cosa, pero lo que tenemos pues es al conquistador simpático por todas partes. Ponce de León le tenemos aquí en estatuas hechas de fibra de vidrio, o sea que tampoco se gastan un dinerito en hacerlo en bronce, ¿verdad? Le tenemos en calles y le tenemos en pueblos. El nombre del pueblo, Ponce de León Inlet. La entrada de Ponce de León es porque la costa de los Estados Unidos, cualquier costa de los Estados Unidos, la del Pacífico es montañosa y la del Atlántico es arenosa, pero arenosa con una profundidad muy larga. Entonces eso hacía imposible que los barcos echasen el ancla, porque además el tiempo en los Estados Unidos es tan cambiante que en cuestión de 5 minutos puede entrar un viento de 100 kilómetros por hora, como ya me ha pasado a mí personalmente, y embarranca todo lo que esté cerca de la costa. Entonces hay unos pocos sitios, las desembocaduras de los ríos, en los que se puede entrar con barcos y echar el ancla en aquella época. Ahora ya pues las labores que hacen pues lo permiten. Y Ponce de León Inlet pues es una entrada de estas, pero el problema es que Ponce de León no estuvo tan arriba. Eso está claramente descrito en el cuaderno de bitácora de Ponce de León. Este pueblito, el único Ponce de León que hay, pues es lo que figura en su letrero, no hay más, ¿no? Luego preguntas por allí y no hay nada. Y entonces lo que ocurre es que esto, a primera mitad del primer cuarto del siglo XX, se llamaba la entrada de los mosquitos. Entonces cualquiera que tuviese un terreno allí pues no lo podía vender, una propiedad no la podía vender por esto, y se arreglaron el cambiar el nombre del pueblo por Ponce de León. Hay otros lugares como Ponce de León Experience State Park, que lo que tiene pues es relacionado con la fuente de la eterna juventud. Y lo que tenemos es una charca en la que el pueblito se baña allí, un poco turístico, pero Ponce de León tampoco estuvo allí, ¿no? Entonces están haciendo un uso del nombre de Ponce de León para sacar rendimiento económico al turismo. ¿Y por qué sabemos que Ponce de León nunca estuvo allí? Y ya les avanzó que tampoco descubrió la Florida. Sí le da nombre y la reclama en nombre de España, en nombre del rey, pero él no la descubrió, porque aquí tenemos un mapa de 1501, que lo conocen de sobra, ¿verdad? El mapa de Juan de la Cosa, en el que no vemos la Florida. Si vemos Cuba, vemos la Española y vemos Puerto Rico, pero la Florida no existe. Un año más tarde,
el portugués Cantino hace una copia del mapa añadiéndole la Florida, básicamente, ¿verdad? Y tenemos lo mismo, Cuba, la Española y Puerto Rico. Estamos hablando de 1502, o sea que en 1502 la Florida ya está cartografiada. Y en el cuaderno de bitácora de Ponce de León, directamente el primer párrafo dice: han llegado noticias de la existencia de unas tierras al norte. O sea que alguien le dijo a él 11 años antes, o sea, no estamos hablando de 5 minutos antes, sino 11 años antes ya se sabía de la existencia de la Florida. En historia hay que ser muy riguroso. Yo estoy convencido de que hay que ser muy riguroso, porque si no al final acabamos con muchas leyendas. Les comento que yo hice mi tesis doctoral fue sobre el patrimonio hispano-musulmán de Toledo. Y en Toledo tenemos un tema parecido, que se basa más en leyendas y en mitología que en la historia de verdad. Y lo mismo pasa en todas partes. Yo creo que ya tenemos toda la tecnología, tenemos todo accesible como para que empecemos a ser rigurosos con la historia y contemos solo lo que hay. Lo que tenemos aquí, Ponce de León salió de San Juan de Puerto Rico, la primera anotación a 8 horas, o sea, 8 leguas, de salir de la Aguada. De San Juan se va a la Aguada y de la Aguada recorre 8 leguas, que son apenas 40 kilómetros, y saca una altura del Sol de 32 grados. Con lo cual él cree que está 2 grados por encima, que son 60 millas náuticas, 120 por 1800 y pico metros, pues está 300 kilómetros más al norte de lo que realmente estaba. Él creía que estaba por aquí. Claro, llegan los norteamericanos, empiezan a leer el cuaderno de bitácora y dicen: bueno, pues si estuvo por aquí, este es el 32, se va y llega hasta San Agustín de la Florida. Entonces, si lo que hacemos es un seguimiento de su cuaderno de bitácora, realmente sale de aquí, va al sur de los Lucayos, ¿verdad? Y aparece en lo que hoy es el condado de Dade, en Miami. Ni está en San Agustín, ni está en ningún otro sitio de aquí, está mucho más al sur, porque pues si tienes documentos, si tienes toda la tecnología, pues oye, úsala y alcanza las conclusiones correctas. De allí hace agua y da la vuelta a los Cayos y se mete por el seno mexicano. Hace aguas aquí, como digo, a los 2 minutos ya le echan los indios. Se viene aquí, intenta hacer aguas otra vez en los Everglades y a los 2 minutos le vuelven a echar. Y ya se va para San Juan de Puerto Rico. Otra vez. Van con 3 barcos y entonces en el camino de vuelta le dicen: nos han dicho, tenemos una nota de los indios diciendo que hay unas islas que se llaman de Bimini en la que hay unas aguas termales. Él no está hablando en ningún momento de la fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud es el mayor tesoro de la humanidad, es alcanzar la inmortalidad. Eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Si él hubiese estado interesado, no hubiese mandado a uno de sus capitanes a buscar él. Y mucho menos pues se hubiese bajado de aquí. Lo que hubiese hecho ha sido afrontar a los indios y hacer expediciones por tierra para buscar la fuente de la eterna juventud. Así es que de ningún modo él estaba buscándola. Pero estos dicharacheros norteamericanos pues lo que han hecho es un parque de atracciones con muñequitos, ¿verdad? Y sobre todo con la fuente de la eterna juventud. Y tenemos fuente por todas partes. Hasta yo les recomiendo que inviertan un dinerito y se compren un par de botellas que alcanzarán la eterna juventud. Porque las estuvieron vendiendo. No sé si ahora mismo se siguen vendiendo, pero las estuvieron vendiendo. Evidentemente con ese tapón que conocemos de sobra por aquí, pues no es de hoy en día, ¿verdad? Con ese plástico que no se puede soltar de la botella. Entonces realmente pues esto es un patrimonio que no existe, que se ha inventado. Pues sí, gracias por hacer referencia a Ponce de León, pero si queremos ser rigurosos no existe. Porque si les paso otra vez el mapa, ¿verdad? Las fuentes que les he dicho antes están aquí cerca de Tallahassee y el otro lugar es San Agustín y él solo estuvo por esta zona, ¿verdad? O sea que ya habiéndolo dejado esto más o menos claro, vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque este parque de atracciones se sitúa aquí. Es la primera San Agustín que fundó Pedro Menéndez de Avilés, ¿verdad? Pero Pedro Menéndez de Avilés es ese conquistador poco simpático, porque tuvo que subirse al norte a liquidar a los hugonotes franceses que se habían metido.
Entonces, en esa doble moral norteamericana, pues eso no puede ser. Nos quedamos con el simpático y le hacemos un parque de atracciones en el sitio donde realmente hay un yacimiento arqueológico con todos los cañones de la expedición de Menéndez de Avilés. Está todo allí, pero el parque es para el falso aterrizaje allí de Ponce de León. Pero bueno, todo depende del interés que tenga el curador o el comisario de esa narrativa histórica en cada patrimonio para que se cuente una historia o se cuente otra. Allí a 1 kilómetro está el castillo de San Marcos, el fuerte donde se alojaba el presidio de la Florida. Y entonces pues tenemos banderas, está muy cuidado, tenemos escudos, una recreación en el interior de todos los camastros. Yo les aconsejo que si se juntan un dinerito y quieren ir de vacaciones, pasen por aquí. Además que San Agustín, pues ahora lo verán en un minutito. Este es el interior que, como ven, está pues cuidado al máximo. Y lo que encontrarán en San Agustín de la Florida pues es una población que se parece mucho a las poblaciones españolas en cualquier parte de España, o si uno quiere llegar a ver algo de esto en América, el único sitio es San Agustín de la Florida, porque el resto pues es un eterno centro comercial que va de una costa hasta la otra, en el que todas las ciudades son iguales. Hay alguna excepción, como pueda ser San Antonio, como ahora lo verán, pero básicamente lo mismo en todas partes. Y aquí se encuentra uno acogedor, bastante acogedor, por las banderas españolas y porque ve uno gente por las calles. Encontramos esto que nos dice pues que alguien con mucho tacto pues ha puesto Avilés con su tilde. Que eso, pues oye, te llena de hondo orgullo y satisfacción, ¿verdad? Como decía aquel, porque lo normal es que nos quiten todas esas cosas inservibles que ellos creen que son inservibles encima de las palabras. Un poquito más al sur lo que tenemos es el pueblo de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. Lo habrán oído, pero realmente no lo tenemos, no existe. Lo único que hay es un centro de interpretación que este sí que nos llena de hondo orgullo y satisfacción, porque nos cuenta una historia en las cartelas que me parece súper interesante y que no la encontramos en cualquier otro sitio. Y es que ya está hablando pues del British Enslavement, en lugar del Spanish Enslavement recurrente en todas partes, pues aquí le echan la culpa a quien realmente la tiene. Nos cuenta la historia de que las personas de color pues escapaban y volaban de esa zona inglesa y se bajaban a la Florida española, donde les daban la oportunidad, si querían, en España nadie se lo obligaba, incluso en aquella época, si querían, a formar parte del ejército español. Y entonces montaron allí y construyeron un fuerte, el Fuerte Mosé, muy humilde, a base de adobe y los productos locales. Y entonces tuvieron un ataque británico que se cataloga como el Bloody Mose, pero no por la muerte de los negros, que también, pero sí por la sangría que le hicieron a los británicos estos españoles de pro, ¿verdad? Aquello quedó sin población, se despobló evidentemente con el ataque, y al cabo de un tiempo volvieron otra vez y reconstruyeron el fuerte como el Fuerte Mose II, pero por aquellos azares del destino, España le tuvo que entregar la Florida a los británicos. Y entonces, como se tenía miedo con miedo perfectamente razonable de que los volviesen a esclavizar, lo que hizo España fue ponerles barcos para sacarlos de allí y llevarlos a Cuba. Entonces, muchos seguros descendientes de los negros del Fuerte Mosé están hoy en Cuba, y no son todos esclavos traídos de África, son esclavos liberados por los españoles. Los sacaron de allí en barcos españoles. Lo que nos queda pues es poquito, es una pasarela que te lleva al centro de un pantano, y en este centro que es donde estaba situado este Fuerte Mosé, pues lo que quieren hacer ahora es se puede discrepar totalmente de ello porque no tiene ningún parecido con la realidad. Pero al menos están haciendo algo, lo están haciendo con dinero privado y lo están haciendo con una narrativa que es fabulosa. Entonces lo que toca aquí es callarse, ¿no? Disfrutarlo y callarse y no ponerse pejigueros. Es que hay algunos que se está poniendo pejiguero. No, pero ¿qué quieren hacer ahí? Pues oiga, bastante, ¿no? Con que se cuente la verdad yo me conformo.
Y pues bueno, si luego ya nos vamos un poquito a otro sitio, de repente, más al sur, hay un sitio que la NASA tiene allí unas instalaciones, un museo, ya lo conocerán. Y dentro de ese museo de cohetes, pues lo que tienen, bueno, museo, es un parque de atracciones, el parque de atracciones de la NASA. Lo que tienen es un pequeño centro de interpretación porque el norteamericano pues siempre quiere contar la historia de los indios en aquella zona y estar de acuerdo con el entorno, ¿verdad? Pero yo, como soy ese rarito que se lee todo lo que aparece en todas partes, pues me encontré con esto en una de las cartelas. Bueno, primero se lo explico, es que dicen ahí la llegada de los franceses. Y uno ya dice, bueno, ¿cómo? ¿En qué año? ¿No? Porque los que llegaron allí fueron españoles y son los que dieron nombre al territorio y a todo lo que estaba en el territorio. Entonces hablar de franceses pues es hasta, yo lo considero sacrilegio. Caso que alguno se perdería por allí y entonces pues han decidido contar la historia de ese francés en lugar de los españoles. Pero vamos aquí, dice, las exactas circunstancias que rodean el bautizo de Cabo Cañaveral permanecen en misterio. Claro, esto se lo comentaba porque la virgulilla de la N para algo sirve. Y como ellos le quitan todo, pues luego van a buscar a los diccionarios y no encuentran canaveral, pero si buscan un diccionario español, pues encontrarán cañaveral. Hay que decírselo, yo se lo digo a mis alumnos, es que en español estas cosas son muy importantes. No es lo mismo desear un feliz año que desear un feliz... Ya saben ustedes, ¿no? Pero dependiendo de la persona, del comisario que hace la exposición, pues así son más favorables o menos favorables. En este caso, pues aquí de lo que se trata es de borrar absolutamente la huella española, que es lo que llevan haciendo 200 años por todas partes en el territorio. Rompiendo una lanza en su favor, en decirles que este movimiento de Walk de Black Lives Matter no solo está tirando las estatuas de Colón, que por cierto creen que es italiano, y de Fray Junípero Serra, que por cierto creen que es un fraile, entonces en ningún momento aparece España, ¿no? Sí. Pues también están tirando otra serie de monumentos, en este caso en homenaje a los soldados confederados que murieron allí en Pensacola, en la Guerra Civil. Y lo que tenemos al cabo de unos poquitos años, pues se puede dar un paseo por encima de donde estaba ese obelisco. Entonces, y lo mismo pasa en Santa Fe, no se lo he traído, pero lo mismo pasa en Santa Fe. Están borrando toda la historia, que no les conviene. Y pues entonces de lo que se trata es de hacer gente ignorante, básicamente. Si no te importa la historia, pues tampoco te importan muchas otras cosas, y eso es de lo que están tratando. Nos vamos un poquito más hacia el este, nos vamos a Alabama. Y en Alabama lo que encontramos en la mobilia es el Parque Málaga. El Parque Málaga pues está hecho un poco a imagen y semejanza de la Plaza de España en Sevilla, con esos azulejos que refieren a las comunidades autónomas. En este caso pues tenemos a la ciudad de Barcelona. Ya les digo, ya lo sabrán ustedes, pero como lo va a ver este vídeo, lo va a ver gente que no son ustedes, hay que decirles que esto es el águila de San Juan, de Isabel la Católica, no es el águila de Franco. Una vez más, siempre hay que repetirlo. Tenemos un banquito dedicado a Toledo. Tenemos pues España por todas partes. Esto está dedicado, como es la mobilia, pues está dedicado a los malagueños que fueron allí a poblar aquel territorio de migrantes, y también pues a la presencia de Bernardo de Gálvez y todo su clan. Tenemos un parque en el que se ven las banderas nuevas, no se ven hechas jirones, que sería lo habitual, o sea que eso quiere decir que alguien está manteniendo este parque. Y pues también aquí un banco dedicado a Valencia. Tenemos a Hernando de Soto, que en otras partes de la Unión le han vandalizado y han quitado las estatuas, pero aquí se mantiene, y entonces cruzamos los dedos, que nos aguante. Y sobre todo tenemos a Isabel la Católica. Entonces no sé por qué le tienen cierto cariño a Isabel la Católica, ¿no? Y no se lo tienen a los demás, que únicamente pues estaban siguiendo los pasos de Isabel la Católica, entonces no tiene mucho... Pero claro, es que se ha generado una millonada de gente ignorante, no solo allí, en todas partes, y esto es lo que tenemos. Si nos vamos a la Luisiana, en la Luisiana tenemos que hay una empresa, Plus Ultra, que hace 11 años pues se gastó un dinero privado, en poner los nombres de las calles en español. Yo trato de siempre criticarlo un poco, porque esto no se tenía que hacer con dinero privado, se tenía que hacer con dinero público, porque esto es parte de nuestra embajada.
Entonces esto a mí me ayudaría mucho, pero también que hubiese mucho más de esto, muchas más acciones de estas. Pero bueno, pues agradecemos que Plus Ultra ponga los azulejos de Talavera poniendo todas las fotos o sea, todos los nombres de las calles. Pero debería ser dinero público, se lo gastan en cosas que no tienen sentido. Tenemos en el consulado español en Houston, tenemos una persona trabajando llevando las cuestiones culturales. En el consulado francés hay 12. Entonces ahora no se extrañen de que la Luisiana sea mucho más francesa que española, porque lo que tenemos en la Luisiana es por aquí, no se ve casi, pero bueno, la flor de lis está muy presente en todas partes. Ahora volveremos para atrás. Son fotos muy interesantes, ¿verdad? A mí me resultan familiares, no sé, como he viajado tanto por Francia, me resultan familiares. El caso es que la Luisiana francesa permaneció durante 40 años. A los 40 años la gobernación la toma España. La Luisiana francesa, pero sobre todo Nueva Orleans, es el mayor centro de trata de esclavos del mundo en ese momento. Ahí se hacían todas las subastas y de ahí se repartían los esclavos a toda la zona americana. Entran los españoles y lo que hacen es prohibir la trata de esclavos. Entonces, claro, el que estaba haciendo dinero con eso se enfada y se rebela. Como tenemos tanta paciencia, tanta santa madre paciencia los españoles, pues se tardó 6 años, o 6 o 8 años, no lo tengo ahora mismo claro, una porrela de años en cortarles el cuello. Y al final pues se les cortó el cuello porque estaban haciendo sabotajes de todo tipo en lo que era la gobernación española de la Nueva Orleans. Entonces a estos franceses se les corta el cuello y aquí, justo aquí, en esos soportales hay una placa que los conmemora como defensores de la libertad de expresión y la autodeterminación de los pueblos. No te están... Lo que estabas haciendo era trata de esclavos y te lo prohibieron. No era autodeterminación de los pueblos. Bueno, pues estas placas no las quitan. Los quitan a Fray Junípero Serra, pero esto no lo quitan. Y entonces tienes a los descendientes de los esclavos negros que se traficaron allí, que son los que más defienden la Luisiana francesa. Pobres ignorantes. En 1790 y tantos se quema por segunda vez la ciudad. Todo lo que tenemos aquí son 2 plantas construidas por España en el Cabildo. Esto es el Cabildo del Ayuntamiento. Cuando se les quema, lo que se quema es la parte de arriba, son los tejados. Entonces aprovechan para poner un tejado de inspiración francesa, ¿verdad? La parte de arriba es un tejado de inspiración francesa en un edificio español. Les pones banderitas por todas partes. Luego a todo el francés hablante que se quiera ir a los Estados Unidos lo mandas a la Florida, porque el sistema educativo hace bilingüismo inglés-francés en lugar de inglés-español, y entonces lo que tienes ya es una herencia francesa prefabricada, que durante los 40 años de presencia española ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque en el año 1788 la ciudad se quema, la francesa, pero se quema que ahí muere hasta la última chinche. No queda nada de ese famoso barrio francés, absolutamente nada. Sí, les miento, queda un edificio, pero imagínense, hay un montón de cuadras de manzanas y lo que queda pues es el edificio que son el Hospital de las Ursulinas, que claro, cuando la ciudad se está quemando, toda la gente va a salvar el hospital. Deja sus casas porque ya estarían calcinadas. Y esto es porque queda un único edificio francés en todo el barrio francés de Nueva Orleans. Porque los franceses están construyendo absolutamente todo en madera, ¿verdad? Aquí un poquito de ladrillo, pero créanme que por dentro está totalmente en madera. Entonces son peores que las fallas. Empiezan a arder y hasta el último bichito, allí se mueren todos. Se queda esto. Y entonces ahora nos dicen que la Nueva Orleans es francesa, ¿verdad? Pues yo me he pasado, la primera semana de esta gira me la he pasado por Francia, me he ido a la Normandía, me he ido a la Bretaña y me he encontrado esto. Y es que no hay dudas. Es que la Nueva Orleans francesa era con este aspecto, ¿verdad? Con ese. ¿Por qué? ¿Verdad? Con ese aspecto. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando se quema lo que dice el gobernador, dice, está prohibido construir en madera. Aquí hay que construir en adobe, en ladrillos, en piedra, con el tradicional sistema de construcción español. En toda Francia no van a encontrar ustedes balcones como estos. El balcón es español.
y el enrejado también es español. Entonces se llevaron obreros que ya vivían en América, de origen malagueño y canario, que vivían en localidades que habían emigrado allí, se les llevaron para hacer los enrejados que ven en todas partes allí. Sé que se ven por todas partes, perdón, ¿verdad? Todos estos enrejados tan bonitos. Incluso aquí, si uno se va a esa calle que baja detrás de la Plaza de Toros de las Ventas, tienen casas de este tipo. Eso es. Eso es. Entonces, esa Nueva Orleans francesa es española hasta las trancas. Cuando más floreció la Luisiana fue bajo dominación española. De eso no hay duda, pero ya nos habían robado la Luisiana francesa el señor de la Sal bajando por el Mississippi en canoa. No se reclamó, porque nunca se reclama nada en este país. Nos hacen de todo y nunca reclamamos nada. Y así es que de aquellos polvos estos lodos. Bueno, vamos a seguir avanzando con Texas, que les digo que es territorio comanche. Yo vivo ahí en San Antonio y estoy como Gary Cooper, ¿verdad? Solo ante el peligro. Entonces tenemos allí en San Antonio tenemos varias misiones españolas. Esta es la misión Concepción. Como ya sabrán, pues la misión es el encargo que el fraile recibe de irse a convertir indios, no son edificios. Pero claro, ahora hay una narrativa que nos está diciendo es que pobres indios, los españoles les obligaban a construir estas misiones y tal. Pues no sé si ya llega un momento en que o te desesperas, los llamas tontos o directamente. ¿Cómo iban a saber ellos que 200 años más tarde esto iba a ser un recurso turístico? O sea, ¿vale? Entonces lo que se construyeron unas misiones estupendas allí. Lo que se construyó en piedra fueron las iglesias, evidentemente. Del resto no queda nada porque se construía en adobe y después de 300 años pues aquello pasó a la historia. Aquí tenemos una serie de acequias y de riegos, o sea, de sistema de riego que cubre unos 100 y pico kilómetros de acueductos y acequias. Y en las 4 misiones pues tiene una narrativa que a mí me gusta mucho. Bueno, me podría gustar más, sinceramente. Pero bueno, vamos ahí. Necesitamos trabajo. Y lo que usan son piezas originales. Que eso no es muy común. O sea, si han conseguido piezas originales es porque también están teniendo cariño con lo que... Tenemos adargas, arcabuces, espadas, cuchillos, tenemos de todo esto. La de San José, que es la reina de las misiones, también esa está completa. Si van a San Antonio, pues llámenme y yo les hago de guía por las misiones. La de San Antonio la llaman la reina de las misiones porque incluye incluso las casas de los indios y de los soldados que allí vivían. Y tenemos también la de San Francisco de la Espada, que es muy, muy pequeña pero muy interesante porque el sol siempre se pone por allí detrás. Dependiendo del año, pues caerá por aquí o caerá por aquí, pero el caso es que siempre se pone y siempre refleja, las 3 campanas las refleja en el suelo al atardecer. Entonces los frailes tampoco eran tontos y seguramente, pues no sé, desde esta ventana o desde alguna de las que hay por ahí, pues el día de... Esta es la de San Francisco. Pues el día de San Francisco los rayos del sol entrarán y iluminarán el Santo Francisco en el altar mayor o donde sea. Eso dice que construyamos con mucha intención y con mucho cuidado, ¿verdad? Eso pasa en todas las misiones a lo largo del mundo, en todas, absolutamente. La de San Juan, pues es la única que está, que se conserva como tiene que estar, que es encalada, ¿verdad? Porque la costumbre es dejar la piedra desnuda y eso pues afecta a muros y afecta a todo, pero la que, como hacían ellos en su época, la encalaban. Teníamos mucho blanco por todas partes, pero hoy lo tenemos en color piedra. Y tenemos este desastre, que no sé si la conocen, es la de San Antonio de Valero, que es el Álamo. Y mientras en las otras 4 la narrativa es muy curiosa a nuestro favor, pues en esta es un desastre. Y si eres mexicano o eres español, entras allí y sales, no ya enojado, sales encabronado, básicamente, por la narrativa que tienen absolutamente negro legendaria. Pero bueno, también tenemos nuestros sitios buenos. Aquí tenemos a Terry Currer, este señor de aquí, que desde muy niño ya se dio cuenta que al lado de su casa, del ranchito que tenían ahí sus padres, pues había unas piedras, y entonces esas piedras resultaron ser el presidio de las Amarillas, en un pueblo que se llama Menard, y que estaba muy cercano a la misión de San Sabá, que si la han oído, pues es una misión que arrasaron los comanches. Los apaches no quisieron nunca las misiones, han sido el principal enemigo que ha habido en América,
y les pusieron esa misión de San Sabas, se la hicieron para ellos, pero los apaches lo utilizaron como estratagema. Se fueron desde allí a atacar a los comanches y a la vuelta con lo que habían robado fueron al presidio y a la misión a intercambiar esos productos que habían robado como propios, ¿no? Porque en las misiones pues tampoco se compraba así a la ligera. Y claro, los comanches vinieron siguiendo las huellas y arrasaron con todo aquello. Y entonces lo que se hace, esto es un grupo, yo les he ido este año a dar una charlita, ¿verdad? Un grupito, tenemos recreacionistas también, y allí sobre todo es que hay muy poquitos hispanos. Lo bueno es que hay muy poquitos hispanos. O sea que los anglosajones también están haciendo mucho de su parte para defender la hispanidad, ¿eh? No solo los hispanos son los que menos la defienden. Tenemos también otra clase de patrimonio. Aquí lo que tienes que tener es el ojo bien entrenado, porque a veces pues, tienes que ir indagando a ver de dónde salen determinadas cosas. Y aquí lo que vemos es una iglesia. Estos son los pictogramas hechos en monocromo rojo, que es el que utilizaban los apaches en los sitios donde vivían ellos cuando se cubrían. De eso hay mucho, porque el proceso kárstico que hay en casi todo Estados Unidos pues, los crea unos refugios. Y lo que ven allí pues puede ser o bien un soldado presidial con una cuera, o bien es un traje un poquito más elaborado, posiblemente del gobernador, ¿verdad? Entonces hasta los mismos apaches ya están conservando patrimonio. Tenemos en San Elizario, ya hacia el borde de Texas, por lo que tenemos es un pequeño desastre, la verdad. Porque hay dos edificios reconstruidos, nada más dos. El pueblo es pequeñito, pero solo hay dos. Tienen allí creado un museo. Entonces habría que... El ICOMOS, que es el departamento de la UNESCO, del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se encarga de los museos, les debería informar que para tener un museo mínimo debes de tener una pieza original. Mínimo una. Porque lo único que encontramos allí son carteles pegados en las paredes en inglés, todos en inglés, hablando de historia general pues, del sudeste, de españoles y de tal. Entonces es un sitio que realmente se le podría sacar mucho más partido y está como... Pero bueno, también tenemos gente que trabaja mucho. Sebastián, que es español, es de origen asturiano y que es el director del Museo de Arqueología del Paso. Y pues que este año pues me invitó a darles una charla allí. Pues aquí estoy con Miguel Madrid. También hay gente pues que no sé si es por el apellido, el ADN o esto, ahí le ven con una cara de susto, posiblemente por mi tamaño. Y buena gente. Tenemos muchas misiones. ¿Por qué? Porque lo que realmente se conserva son más que nada misiones, las iglesias de las misiones, porque han seguido activas con culto católico hasta nuestros días. Entonces pues se han ido renovando, se han ido arreglando, y tenemos misiones, sobre todo en la zona del Paso, está la del Socorro y también está la de la Isleta, y todas tienen centro de visitantes en el que podemos ver bastante herencia española aquí y allí, ¿verdad? Nos vamos hacia Nuevo México. En Nuevo México tenemos otra batalla distinta. Tenemos un museo de historia de Nuevo México de Santa Fe, que es una maravilla, porque son todo piezas originales. Allí se puede pasar unos días analizando cada una de ellas. O sea, patrimonio nuestro, arcabuces, tenemos sillas de soldados, puntas de lanza, tenemos adargas, y todo es original. O sea, es muy cuidado, y ellos hasta les prestan a otras instituciones, les prestan patrimonio. El problema es que allí en Nuevo México pues entró un gobernador demócrata, un alcalde demócrata y un historiador del estado que le podemos calificar, no sé si de guitarrista, músico o lo que sea, porque si te metes en sus redes sociales está más tiempo tocando la guitarra que hablando de historia. No es exageración, es la realidad. Y nos están haciendo la vida imposible retirando monumentos. O sea, cada sitio tiene un debate. Y aquí lo que tenemos también es obra civil. Por ejemplo, este es un puerto de montaña, se llama La Bajada. Viene por aquí, ¿verdad? Haciendo eses y va a bajar. Esto fue construido por los españoles, probablemente de Juan de Oñate. Arriba está la Santa Fe y abajo está Albuquerque. Y entonces se construyó para subir pues todos los carruajes. Hoy en día la carretera te lleva por aquella zona, ¿no? Que en aquella época pues estaba impracticable porque había un montón de cárcavas y de barrancos por el río que pasa por aquel lado. Entonces decidieron hacer esto.
Ahora no se puede visitar, porque allí en Estados Unidos ya saben que la propiedad privada es más importante que la pública. Y pues en la propiedad privada en Estados Unidos a nadie se le ocurre saltarse una valla. Tus piernas no dan para escapar de las balas. Y tenemos esto, como les hablaba, en Nuevo México se defiende también, y hay gente ahí que lo está defendiendo con uñas y dientes contra toda esa camarilla que les he comentado de demócratas políticos. Y entonces Albert Gallegos, que fue el cónsul honorario de España en El Paso, con unos descendientes de españoles amiguetes, juntó dinero e hizo una estatua que es una maravilla, porque incluye todo lo que España llevó: fruta, música, literatura y todo, sobre todo todos los animales grandes. Entonces es que el intercambio español en América salvó del hambre a todo el mundo, no solo a América, porque de América se trajo la patata y teníamos la fea costumbre en Europa de mandar a la artillería para un lado, la caballería para otro, por encima de los campos de trigo. Entonces eso generaba hambrunas brutales en toda Europa, y con la patata, ya la patata está ahí debajo de pasando los tanques de Stalin por arriba, y la patata sigue creciendo. Entonces eso es algo que le tendríamos que decir al resto de Europa, le tendríamos que decir de nada. Pero nadie lo agradece. Y en América, pues lo mismo. En América es que les salvó de dos cuestiones que son tremendas. Y una es la hambruna, como ya les he comentado, porque se llevaron los animales grandes, pero gracias a eso también se les quitó en la parte sur del Río Grande ese mal vicio que tenían de comerse al vecino. Eso está totalmente prohibido de hablarlo, no parece que es canibalismo. El canibalismo. Parece que no existió, pero es porque lo prohíben hablar. Entonces cuando se te ocurre hacer un vídeo o pasar esto, pues directamente el algoritmo te quita el vídeo, te lo prohíbe o hasta te cierra el canal. No se puede hablar de que los indios eran caníbales. En esa parte sur, al sur del Río Grande, pero vamos, o sea, totalmente nutritivo y proteínico. No ese pedacito que la compañera Guadalupe dijo en una presentación hace poco, un pedacito solo, no. Totalmente. Bueno, lo que tenemos en el Nuevo México, pues son la población, ahí es una maravilla ir a ver lo que es Santa Fe, está perfecta. Tenemos también Acoma, pero no les voy a hablar hoy de Acoma. De Acoma es un peñol parecido a esto, que se rebeló y que Juan Doñate pues tuvo que ir allí a pacificarlo, mandó a sus sobrinos, uno murió, el otro no, y al final pues terminó cortándoles el pie a los que sobrevivieron, y eso sigue generando polémicas, ¿no? Porque hay gente que dice que no hay pruebas de ello, pero es que lo tienen recogido en el libro. Hay un documento firmado por Oñate, de puño y letra. Don Juan de Oñate firmó que había cortado el pie, ejecutado la sentencia sobre los supervivientes de Acoma. Y yo, lo siento, pero soy gente de documentos. Si bien en el documento, eso para mí es como la Biblia, vamos, es una cosa obsesiva, compulsiva. Lo que tenemos es el morro. Esto es el morro, está cerca de Acoma. Como ven, pues allí todo el territorio tiene acantilados de este tipo, que son de unos 50 metros de altura. Imagínense a aquellos 12 españoles, Villagra, entre ellos, subiendo por aquí para atacar por la parte de atrás el poblado de Acoma. Y lo que tenemos allí pues son unas 2.500 inscripciones en esa piedra, entre las que está esta que les dice: pasó por aquí el adelantado don Juan de Oñate. Que se quedaron allí, se han quedado 2.500, pero bueno, son de todas las épocas, hay muchas en inglés y estas son las españolas. Nos hemos centrado en Juan de Oñate. Juan de Oñate, cuando lean el capítulo del libro, pues verán que a lo mejor no tendríamos que darnos tantos golpes en el pecho con Juan de Oñate, ¿verdad? Pero no estamos reflejando a dos héroes épicos totales en aquella zona, que son el gobernador Otermín, que salvó a 2.500 personas de ser masacradas por la rebelión de los indios Pueblo, que la narrativa pues casi hasta le pone de cobarde cuando pues no tenía nada con que defender la Santa Fe, tenía a 1.000 personas allí refugiadas, y lo que hizo fue bajarlas hacia el paso, y por el camino se encontró con otras 1.500 que ya estaban en camino de refugiarse. Y pues por esas manías que tenemos los españoles, ¿verdad?, de quedarnos con una persona cuando tenemos un listado enorme de miles de personas que tendríamos, o sea, precisamente no tenemos que
centrarnos en ese Indurain, ¿no? Tenemos que centrarnos en todos los ciclistas españoles que pues han hecho equipo para ganar 5 Tours con Indurain, si les sirve de ejemplo el paralelismo, que eso es lo que no se hace. Si nos vamos a la zona ya de Arizona, como ven ya vamos terminando, allí lo que tenemos en Arizona pues es el Cañón del Colorado. El Cañón del Colorado, este año hice un esfuerzo sobrehumano para experimentar lo que experimentaron los españoles en aquella época. Y me bajé desde aquí, desde el borde, que es donde estoy tomando la foto, hasta el río que va 1500 metros por abajo. Entonces yo, chulito de mí, pensaba hacerlo en un día y lo tuve que hacer en 2, durmiendo por ahí abajo, porque casi las picho allí. Y lo que tenemos en el Cañón del Colorado, es que Vázquez de Coronado fue el primero. No lo descubrió él porque mandó a Garci López de Cárdenas, uno de sus tenientes, y Garci López de Cárdenas llegó hasta aquí con un grupito de soldados y le encargó a 4, como dicen, los más hábiles escalando y tal, los mandó a ver si podían bajar al río. Ahora, como verán, pues hay senderos, pero en aquel momento pues había que bajar por aquí y los otros dijeron que sí. Que desde el borde parecía que esto tenía el tamaño de un hombre, pero que una vez que se acercaron allí, aquí entraría la Giralda de Sevilla. Así es como lo explican en el documento. Es que los documentos son maravillosos. Entonces no hay ni que inventarse una novela, ni personaje, ni nada, porque es que ahí la expedición de Vázquez de Coronado es tremenda en ese aspecto. De cómo nos cuenta. Patrimonio que tenemos en los Estados Unidos, los caballos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. El Mustang. Y estamos tan orgullosos de los mesteños que llevamos de las marismas de Guadalquivir. Las llevamos para allá, perfecto, pero el problema es que América se hizo de otra forma, no se hizo con caballos. Y entonces nos ha vendido caballos, ¿verdad? El séptimo de caballería, Rolf Flynn, tal. Pero la mula es el elemento que hizo América. No los carros, porque no había caminos carreteros. Había senderos por los que entraba una mula, pero no el carro. Nos vamos al Tucson, en Arizona, y se encuentra un presidio reconstruido. Bueno, no un presidio, el fuerte donde se estableció el presidio. Ya saben que en esta zona del territorio el presidio no era un castillo, sino que eran el grupo de soldados que defendía el territorio. Al igual que podemos entender hoy lo que es una compañía, una brigada, un batallón, que son grupos de soldados, pues el presidio es lo mismo. Son soldados que presiden el territorio. Y entonces se establecen y lo que han hecho ha sido reconstruirlo, ¿verdad?, para que pues sea como museo. Y aquí la narrativa es muy interesante. Yo les recomiendo que lo visiten también. También les recomiendo que vayan con unas chancletas y un abanico. Porque Arizona y la zona del Tucson es algo tremendo. Y sobre todo, pues es que en los Estados Unidos los presidios son hoy son las ciudades, algunas de las ciudades más importantes que hay en los Estados Unidos. Donde se estableció el presidio, lo que hacían era establecer cuatro estacas que formaban la plaza de armas, y alrededor de la plaza de armas construían las casas de los soldados, normalmente en adobe. Y claro, eso generó que luego la ciudad se fuese expandiendo todo alrededor de esa plaza, y en este caso lo que ha sido tremendo es que el presidio haya quedado, ese terreno haya quedado sin construcción. Eso ha sido tremendo, porque no es lo normal. Lo normal es que con la evolución se vaya construyendo en medio, pero ahí en lo que es el Tucson, toda la ciudad moderna está alrededor del presidio. Vamos avanzando, nos vamos a lo que es la California. En la California lo que tenemos pues es sobre todo, como les he dicho, lo que queda en Misiones, porque es el único edificio que se ha mantenido, ¿verdad? Pero queda mucho toponimia y quedan cosas así. Y de Misiones, si hablamos en California, pues ahora nos hemos centrado en Fray Junípero Serra. Si van a la Misión del Carmel, allí en California, pues verán un museo, una maravilla. O sea, lo de la Misión del Carmel es una auténtica maravilla, es digno de verse. Toda la misión quedó completa, nos estableció un museo. Alguien con mucho dinerito pues hizo un sarcófago para Fray Junípero Serra, que se estará revolviendo en su tumba de verlo, porque ya saben que los franciscanos hacían voto de pobreza, y entonces él no está enterrado aquí en este sarcófago. Está en el altar de la iglesia, hay una tumba muy humilde allí a los pies,
junto con otros dos frailes. Pero tenemos la manía de centrarnos solo en personas, en Indurains, ¿verdad? Pero nos olvidamos a los gregarios. Tenemos miles de gregarios que son buenísimos, tanto o más que los otros. Otra misión, San Juan Bautista. Esto aquí hay mucha leyenda negra también, y lo que vemos es que en este cartelito lo que nos pone es que en un tumba sin marcar se enterraron 4.300 indios. Claro, lo dejan así y uno pues hasta se lo cree. Y la narrativa que ellos están llevando a cabo pues es que eran fosas comunes porque las misiones eran centros de exterminio y de concentración y tal, pero lo que no te dicen es que, claro, una misión lo que no tienen es para construirle un mausoleo a cada indio, ni una lápida, pero los indios están perfectamente registrados en los libros de bautismos, matrimonios y entierros, al igual que en cualquier otro pueblo español de la época y de ahora también. Vas al registro, registras a tu hijo con todos los datos. Eso pasa en los libros de las misiones, de los que ya llevo bastantes publicados. Y pues son dato mata relato, ¿verdad? Lamentablemente el relato es que es muy fuerte y hay muchos altavoces. Entonces, por mucho que saques datos, es como no nadar contra corriente, es que tenemos ahí el Mississippi contra nosotros. Bueno, ¿qué les parece esto? Arquitectónicamente, ¿qué les parece? Pues es algo vasco. Al igual que está la misión, la iglesia de la Misión de San Francisco, que es mucho más vasca, porque tenemos un fraile tan importante como Fray Junípero Serra, que es vasco y que es Lasuen. Pero claro, nos centramos en uno solo, y sí, está muy bien que nos centremos en... No está bien, pero quiero decir, está bien que nos pongamos orgullosos de Fray Junípero Serra, pero eso deja a un lado lo que es la magna obra que se hizo, que no la hizo solo una persona, sino que hizo muchísima gente, estuvo haciendo lo mismo, y es inmenso lo que hay. Y bueno, como me estaban haciendo una pregunta en la entrevista, ¿verdad?, acerca de la religión. La religión es lo básico que ha unido a América y que sigue uniéndola, no solo en el lenguaje, sino en la religión durante todos estos años, estos siglos que llevan, incluso después de la hispanidad. Si no llega a ser por la religión católica, pues eso hubiese sido, pues nada, se había llegado allí, se habían buscado las minas, pero no se hubiese hecho civilización, no se hubiese hecho país, no se hubiese hecho hispanidad, que es lo que se hizo. Lo que tenemos aquí es en el Museo Briscoe de San Antonio, es una estatuilla con esa primera intervención que hace Cabeza de Vaca, ¿verdad? Y que está, pues bueno, como vemos aquí, crucifijos al cuello, la cruz. Y es que Cabeza de Vaca les dijo a sus indios que Cabeza de Vaca se iba recorriendo el sur de los Estados Unidos como el verdadero Forrest Gump, porque todos esos grupos de indios le iban siguiendo ahí. Era el hombre santo que les había curado de muchas enfermedades y le fueron siguiendo. Y entonces llegó un momento en el norte de México que se tuvieron que separar. Los indios se quedaron formando un pueblo que hoy en día sigue allí, que se llama Bamoa. Y lo que les dijo Cabeza de Vaca, dice, poner una cruz a la entrada del pueblo, grande en madera, y llevar cruces colgadas del cuello, porque así sabrán que sois cristianos y no os harán ningún mal. Vamos avanzando hacia el final ya. Lo que vamos a encontrar pues son el Pico Picacho, ¿verdad? Tenemos Agua Fría, National Monument, lo que nos está diciendo pues que por allí no fueron suecos ni rusos los que pasaron, ¿no? Tenemos Toledo, mucho Toledo por todas partes, el río Pescado. Esto es una miajita que les traigo de los miles y miles que hay de que te van llamando la atención. Hasta me han puesto una calle allí, en San Antonio. Tenemos Toledo en Washington, Toledo en Oregón, Toledo en muchos otros sitios, ¿verdad? Tenemos nombres de muchas cosas, Lechuguilla, que se siguen manteniendo. Tenemos Spanish Bayonet, esta flor que ven aquí, blanca, esto es muy habitual, sobre todo en la zona de Texas, al sur de Texas, San Antonio, y los indios se comían las flores. Yo les recomiendo que lo prueben, pero con aceitito de oliva, un poquito de sal, porque es que saben a. Como decía la publicidad, saben a. Pero es comestible. Y lo que tenemos también es el Spanish Moose, que es el musgo español, que realmente, por no sé por qué, allí le dicen que se parecían a las barbas de los conquistadores. En España no conozco yo esto en ningún sitio de España. Lo que yo estoy haciendo es este trabajo aparte de presidio, lo que ya llevo hecho, pues son en el archivo de la Archidiócesis de San Antonio, es transcribir los libros
registro, como les he dicho, que te están trayendo una información enorme que no está contenida aquí. Aquí solo hay algún tracito, pero que cuando tenga tiempo, si la vida me da para ello, pues habrá que hacer un libro análisis de los libros de las misiones, porque eso va a cambiar la historia totalmente. Eso, o sea, lo que te están diciendo los registros es que son unos, diciéndolo en mexicano, unos pinches mentirosos. Con la historia de las misiones, con la historia de España allí en esta tierra. Lo cambia radicalmente. O sea, ni esclavismo, ni ejecuciones, ni nada de esto. O sea, es tremendo. Entonces, esos son los libros que yo estoy publicando por allí. Y ahora, pues después de 2 años, ha habido alguien que por allí ha decidido hacer un libro con la misma información que yo tengo en las mías, en mis libros. Con un pequeño problema. Es que yo he tenido acceso solamente a 5 diapositivas de las que hizo en su presentación, y cada una tiene unos errores brutales. Y entonces, en concreto, para que vean cómo funciona la leyenda negra, esa leyenda negra real y documentada que dicen que hay, ¿verdad? Y entonces les leo lo que dice aquí. Dice: Bernabé, de la nación Xiahuán, y Salvador de Amaya, de la nación Patagua, murieron en el campo de los Apaches en 1737. Murieron en el campo de los Apaches. Les daría un mareo, o les cayó un rayo, o no sé. El caso es que los Apaches estaban matando a todo el que pasaba por su territorio. Pero a todo. Todo el que no hablase tabascano se iba al hoyo. No se perdonaba absolutamente nada. Y entonces lo que dice el documento real es que estos 2 señores fueron asesinados por los apaches en el campo. Así funciona la leyenda negra. O sea, porque se está queriendo lavar la cara a los indios, y esto va en nuestra contra, totalmente. Porque se tuvieron que tomar, España tuvo que tomar medidas muy difíciles de, en algún caso, exterminar algún grupo. No se pudieron llevar porque es que no había gente para llevarlo a cabo. Es que había muy poquitos soldados y no se podía llevar a cabo. Pero bueno, se tomaron esas decisiones. Si resulta que los indios eran seres de luz, ¿por qué se tomaron esas decisiones? O sea, eso va en nuestra contra. Lo que hay que contar es la verdad de los indios y de cómo vivían y de qué es lo que hacían, porque así quitas las responsabilidades y se las das a quien las tiene. Pero hay gente que está diciendo que los indios actualmente son muy amigos de los españoles y los echan de menos y la tienen muy en cuenta. Bueno, pues estas son las celebraciones que hacen ellos anualmente, que las hacen por toda la Unión, por todos los estados. Hay celebraciones de este tipo en las que no hay ni una sola bandera española, ¿verdad? Todo lo que hay son las banderas de los genocidas. Hay que decirlo así, porque el genocidio indígena se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. Y allí ya no estaban ni españoles, ni británicos, ni franceses, estaban los norteamericanos. Son los norteamericanos los que se expanden al oeste, aniquilando todo lo que pillan a su paso. Que lo tengan claro. Entonces, aquí tenemos a los indios, ¿verdad?, que están con las banderas de los genocidas. ¿Por qué? Porque les están metiendo dinero, pero montañas de dinero federal, en programas, en todo. Entonces, cuando alguien viene por aquí y dice: ay, pobrecitos indios, yo les pido por favor, no se lo crean. Porque si tú no lloras, no mamas. Entonces ellos llevan llorando muchos años, y de acuerdo que en un principio los metieron en reservas, y sin agua ni luz. Pero hoy en día, si tú te vas a vivir a lo alto de la montaña, el agua y la luz te la pagas tú. Y también en España. Si montas una casa allí arriba de la Morcuera, ¿verdad?, en la sierra madrileña, el agua y la luz te la tienes que pagar tú, no te la va a llevar el gobierno. Entonces hay muchos indios que no están en la reserva. Las reservas tienen absolutamente de todo. Esa es una riqueza la que hay enorme. Están sacando petróleo, minerales. Los colegios son los más modernos que tienen. Casinos. Los casinos, cuando pasas por allí, vas por la carretera, está todo oscuro, porque las carreteras estadounidenses no tienen luces en la carretera. Pero al casino lo ves desde millas de distancia, porque cuando pasas a su lado se hace de día todo. Y son complejos carísimos, hoteleros, de casinos, de gasolineras, o sea, es digno de ver. Y mientras tanto estamos aquí diciendo: pobrecitos indios. Eso va en nuestra contra, porque el norteamericano tiene una voz muy fuerte, la narrativa norteamericana tiene una voz muy fuerte, y no podemos hacerle frente diciendo: no, los malos son ellos, los buenos éramos nosotros. Lo tenemos perdido. Entonces no sigan esa narrativa. Como ven, pues por todas partes hay de este tipo. Me quedan un par de diapositivas nada más.
En otras partes la leyenda negra funciona de esta manera. Al norte de San Francisco hay una misión española de esas 21 que formaron los hispanos, la última es mexicana, pero las otras 20 son españolas. Entonces tenemos dos banderas, la bandera española y la bandera rusa. ¿Qué hacen ahí los rusos? Pues es que los españoles se pasaron 200 años civilizando aquello, invirtiendo, mandando frailes, hispanizando a los indios, tal. Los rusos pasaron a 40 millas por la costa, en barco. Pero si equiparas las dos banderas, pues entonces disminuyes tremendamente la labor de España en el territorio. La otra ni tendría que estar, es lo mismo que la bandera francesa en Texas, que ni tendría que estar. Pero así ha funcionado el norteamericano continuamente en toda su narrativa. ¿Qué ha pasado? Ahí está. En la zona de Sevilla lo llaman menudo. Menudo, que es el mismo nombre que tienen en San Antonio, en un restaurante tejano. Allí mi amigo, que no es familia, Robert García Jr., que no es familia ahí, pero es investigador como yo, así de los muy concienzudos, y le tenemos a nuestro lado. Y entonces estábamos comiendo y dice, ¿quieres menudo? Voy a pedir menudo. Y a mí que no me da por experimentar nunca. Y trae el menudo y digo, madre mía, pues si esto hay gente que ha perdido relojes aquí mojando el pan, ¿verdad? Los callos. Y les voy a romper, ya terminando, la última ya, les voy a romper una lanza en favor no de los ingleses, porque no hay que romperla, pero sí se la voy a romper en cierto modo. Estamos equivocando o si no estamos equivocando, estamos enfocándonos en un enemigo, pero es que tenemos tantos que los demás se están yendo de rositas, ¿no? Y entonces a veces había que abrir un poco más el foco y decir que franceses o rusos están todos haciendo leyenda negra y nos están jorobando. Yo agradecería en determinados... Imagínense que yo doy mis clases y doy a alumnos adultos, críos, y la doy a todos allí. Son clases de español y de cultura española. Y entonces, si yo nada más entrar en mi clase le digo, ¿sabéis qué? Que sois todos idiotas. Pues entonces ya la he liado, porque ya no me los voy a ganar en la vida. Entonces tenemos a muchos norteamericanos que los tenemos de nuestro lado, que lo que quieren es aprender, que lo estoy viendo, les puedo prometer que lo estoy viendo. Sobre todo los anglos. Los hispanos es un caso perdido, no me puedo hacer con ellos. Pero los anglos son formales, son estudiosos, se me sientan en la primera fila y quieren aprender, pero si de entrada ya lo que estamos diciendo es que son todos estúpidos, pues mal vamos. Entonces yo rebajaría un poquito la dialéctica que estamos siguiendo muchas veces con lo anglosajón y con porque a mí me está fastidiando muchas veces en mi trabajo. Llego a dar alguna conferencia y no es la primera vez que alguno se ha acercado a mí, oiga, ¿pero qué están diciendo en España? Entonces, si tuviésemos un poquito un talante más hispano, más español, que siempre lo hemos tenido, eso me ayudaría bastante. Yo con esto termino.